Bueno, hermanos, ¿cómo están? Aquí como todos los miércoles, otra vez para estudiar la palabra de Dios. Nuevamente seguimos con el tema de las parábolas. Hoy vamos a tener un estudio un poco diferente con manualidades y todo. Bueno, trataré de hacer mi mejor esfuerzo para que nos llevemos la idea que quiero que nos llevemos en la noche de hoy. Estamos estudiando el propósito de las parábolas. Nuestra cita bíblica base está en Mateo 13, del 10 al 17. Dice nuevamente, solo tomo algunos de los versículos para no demorarnos mucho ahí. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y los oídos de ustedes, porque oyen. Bueno, esta es la parte 4. Entonces vamos a hacer un recorderis rápido de la parte uno y hasta la 4. En la parte uno, entonces vimos, ¿qué vimos? Vimos que hablábamos de la siembra del Evangelio, que todo lo que tenía que ver con la siembra de la semilla está haciendo referencia a la siembra del Evangelio, a la predicación del Evangelio. Luego hablamos de que íbamos a tener oposición. Siempre que prediquemos el Evangelio vamos a tener oposición, y esto era porque muchos rechazarán la salvación. No todos serán salvos. Tristemente, muchos rechazarán la salvación. En la parte 2, entonces, en la parte 2 analizamos un poco los tipos de terreno donde caía la semilla. Dijimos que uno era junto al camino, que eran las personas que no entendieron, que vinieron las aves del cielo y se la robaron y se la comieron y ellos se fueron sin entender. Vimos también que caía en los pedregales, que era la presión del mundo, y la presión del mundo entonces los apiñuscaba y entonces echaban reversa, que se desinflaban, decíamos, y echaban reversa. También vimos que caían en terreno espinoso y que estas personas que se comportaban como el terreno espinoso eran las personas que por el afán, el estrés, las preocupaciones y el afán del mundo, de estar aquí, de estar allá, en todas las cosas que se compromete uno a hacer o en todas las cosas que vive uno haciendo en el día a día, ahogaban la palabra. Y por último vimos quiénes eran los que eran buena tierra, que pues producían un fruto, y este fruto era el fruto del Espíritu Santo, y eso lo estudiamos, que estaba en Gálatas. También vimos un poco sobre la vid y los pámpanos, y entendimos que separados de Jesús no podíamos dar fruto. Y por último, en la parte 2 vimos que la senda del justo era como el alba, que al principio la luz era pequeña, pero a medida que iba saliendo el sol, iba iluminando cada vez más nuestro camino. Perfecto. En la parte 3, pues vimos un poco sobre el crecimiento de la semilla. Entonces ahí estudiamos que como primer principio la semilla brotaba sola, que se regeneraba al original, que toda la información para crecer estaba en la semilla. Vimos la parábola de la semilla de mostaza y entendíamos que algo tan pequeño, que la semilla de mostaza se pueda convertir en uno de estos árboles tan grandes, ¿verdad? Lo segundo que vimos era que el brote no depende del sembrador, ¿verdad? El brote nosotros sembramos y ya de ahí en adelante no depende de mí, depende de Dios y depende del tipo de terreno en el tipo de tierra que yo soy o que es mi corazón. También vimos como tercera parte que la semilla contenía el poder de Dios y que no era la palabra de Dios, no era como cualquier otra literatura, que la palabra de Dios daba vida y que todo era por el oír. Si ustedes recuerdan que era por el oír y no por vista, no era viendo milagros, sino era oyendo la palabra de Dios, que así crecía muchísimo el reino de los cielos dentro de nosotros. Entonces dijimos que teníamos que estudiar la palabra de Dios día y noche. Si se acuerdan, Josué 1:8, no se apartará de tu boca este libro. Entonces, que teníamos que estudiarla día y noche para poder prosperar, ¿verdad? Ahora, también vimos que la fe sin obras era muerta y que los demonios también creían, pero no obedecían, ¿verdad? Vamos a entrar entonces a la parte 4, que es la parte del día de hoy. Vamos a retomar en la parábola de los dos hijos. Si ustedes recuerdan, vamos a poner un momentico, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos le respondieron el primero. Si ustedes recuerdan, había un hijo en el que le había dicho, no quiero, pero que después se arrepintió y fue.
y luego había un hijo que había dicho, sí, 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 yo voy, y luego no fue, como nos pasa a muchos, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar aquí. Aquí lo importante era que no bastaba con decir, sino que teníamos que hacer, que eso era la parte importante. Y hablamos también, ¿qué tal Jesús diciendo, oye, no, pues yo quise salvarte, quise ir a la cruz, pero pues las tres excusas de la siembra. Entonces, no, pues es que, ¿sabes qué? No entendí. Cuando el Padre me dijo en el Getsemaní, yo no entendí que era que tenía que ir a la cruz. O, no, es que el segundo, que es como en los pedregales que se desinflan. No, no, es que imagínate que yo quería ir a la cruz, pero la cruz, tú sabes, ¿no? Uf, la cruz, semejante dolor. Entonces me desinflo. Y el tercero era, no, no, es que acuérdate que pues yo tenía que hacer salir el sol y que los planetas giraran y estuve ocupado y pues por eso pues no fui a la cruz. Estos eran los tipos de terrenos y que qué tal que Jesús nos hubiera hablado así o se hubiera comportado de esa manera con nosotros. Entonces, vamos a ver unos conceptos hoy. El primero es que tiene que verse en tu comportamiento. Entonces, dijimos que no basta con decir de boca, sino que tenemos que hacer. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener claro es que Cristo, el carácter de Cristo, tiene que verse en nuestro comportamiento, tiene que reflejarse en nuestro comportamiento. Vamos a leer primera Juan 1, del 1 al 12, dice, la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, recuerden que esto lo hemos hablado varias veces en el pasado. Recuerden que hay dos condiciones. La primera condición es que la recibieron y la segunda es que los que creen. Y por eso, un poquito, vamos a estudiar qué es la palabra recibir. Acuérdense, porque es que muchas veces usamos las palabras, pero no tenemos claro el significado. Y a mí me gusta profundizar en eso. El significado de recibir es tomar algo que se le da, y miren esto, tomar conocimiento de algo que le comunican. Entonces no es simplemente, yo recibo a Jesús. No, tomar conocimiento, hay que recibirlo como su Señor, hay que recibirlo como nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿verdad? Muchos dicen que reciben a Jesucristo, pero no lo aceptan como principio de vida, ¿sí? Tiene que ser aceptar la manera en que Cristo nos enseña a vivir, ¿verdad? Solo los que lo reciben son realmente los que se acogen a sus enseñanzas, ¿cierto? No dice los que oyeron la palabra, no, y siguieron con sus vidas iguales. No, volvemos a repetir lo mismo, perdónenme que repita sobre esto, pero es muy importante porque tenemos que demostrar, como les decía, tiene que verse en nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, no los que recibieron la semilla y no dio fruto, porque si tú fuiste tierra junto al camino, si tú fuiste de las pedregales o si tú fuiste de los espinos, no diste fruto. Es a los que los recibieron y la sembraron en su corazón de tal manera que produjeron el fruto, ¿cierto? Los que dieron fruto a esa siembra. Entonces, vamos a recordar que no basta con creer, vamos a leer Santiago 2:19, lo hemos visto varias veces, pero quiero que lo entiendan muy claro. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces, quisiera poner unos ejemplos porque una cosa es creer y otra cosa es hacer. Entonces, mire, el primer ejemplo yo pensaba, decía, bueno, hablemos de hacer ejercicio. Si yo les pregunto a ustedes, ¿creen que el ejercicio mejora la salud? Yo creo que el ejercicio mejora la salud. Eso es totalmente cierto. Yo creo totalmente que el ejercicio mejora la salud. Pero si no hago ejercicio, ¿de qué sirve? De nada. ¿Mejora mi salud solo porque yo creo? No, ¿verdad? Entonces fíjate que aquí nos damos cuenta que una cosa es creer, porque muchas veces le preguntamos a la gente y la gente dice, sí, 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 pero es que yo creo en Dios. Pero es que no es creer. Por ejemplo, otro ejemplo que les digo, yo creo que tomar agua y tomar 2 litros de agua mejora el funcionamiento de mis órganos, de mi cuerpo. Eso yo lo creo. Ahora, me cuesta mucho trabajo tomarme 2 litros de agua al día. Casi nunca lo hago.
Entonces, si yo no lo hago, mejora en algo mi funcionamiento, el funcionamiento de mi cuerpo. No funciona para nada. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Entendemos la diferencia? Porque tener a Cristo, recibir a Cristo, tiene que reflejarse en mi comportamiento. ¿Sí? Entonces, si yo creo que Jesús dijo, yo soy la verdad, si yo creo que Él es la verdad, si yo creo que Él dijo, yo soy la verdad y el camino, y yo creo que Él es el camino, y no un camino, sino el camino, ¿verdad? El único camino, ¿cierto? Tenemos que ir a través de Jesucristo. Pero yo no obedezco lo que Él manda, lo que manda su palabra. Entonces soy como la fe de los demonios, que creen, pero no obedecen, ¿verdad? Y mire, Jesús dijo que había que nacer de nuevo. Este es el segundo concepto que yo quiero que nos llevemos en la noche de hoy. Entonces, el primero es que tiene que notarse en mi comportamiento, tiene que reflejarse en mi comportamiento. Y el segundo es que tenemos que nacer de nuevo. Entonces, se cree en Jesús y se nace de nuevo. Y vamos a ver un momentico algunas citas y cómo funciona todo esto. Jesús le respondió, está hablando Jesús con Nicodemo. ¿Se acuerdan que Nicodemo va y se entrevista con Jesús y él le empieza a preguntar y Jesús le dice, entonces Jesús le respondió, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, no sé si han visto los estudios anteriores, pero hablamos que nacer del agua, que era entrar en el arrepentimiento. Si ustedes se acuerdan, Juan el Bautista predicaba el bautizo en el agua, que era para el arrepentimiento de los pecados. Entonces, nacer del agua tiene que ver con el arrepentimiento que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón de los pecados que hemos cometido. Y luego dice que tengo que nacer del Espíritu, ¿cierto? Tengo que nacer del Espíritu, recibir al Espíritu Santo para que el Espíritu mío vuelva a vivir. De lo contrario, si yo no recibo el Espíritu, si yo solo me arrepiento, pues soy un pecador arrepentido, pero no soy un hijo de Dios. Entonces, necesitamos ambas cosas, nacer del agua y nacer del Espíritu. Entonces, recordemos que nosotros somos seres tripartitos, somos un espíritu, que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo, vive dentro de un envase temporal, ¿verdad? Pero al nacer, nuestro espíritu nace muerto o separado de Dios. Entonces nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo, ¿verdad? Pero cuando nacimos, debido al pecado de la rebelión y la desobediencia, siempre nacimos con el espíritu corrupto o dormido. En la palabra original habla de dormido, separado de Dios, no habla de muerto realmente, sino de separado de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nacemos de nuevo, entonces primero nos arrepentimos, aceptamos a Jesucristo y cuando nacemos del Espíritu, cuando entra Jesús a nuestra vida, entra el Espíritu Santo, hacemos la oración de entrega, entra el Espíritu Santo a nuestro ser y restaura nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces entra en conexión, en comunión, en unión con nuestro espíritu y ahí se restaura nuestro espíritu porque nuestro espíritu había nacido corrupto. Por eso mientras no teníamos el Espíritu Santo, era imposible que nos comunicáramos con Dios. Y ya vamos a ver un momentico sobre eso. Entonces, ahora viene el Espíritu Santo, lo recibimos, se une con nuestro espíritu y el Espíritu Santo empieza a vivir dentro de nosotros. Y veamos qué nos dice 1 Corintios 6:19. Dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? ¿Sí? Entonces, vea, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ahora cuando yo recibo el Espíritu Santo, pues ya no soy el espíritu de Julio, el alma de Julio y el cuerpo de Julio. Ahora es el Espíritu de Dios que se ha unido a mi espíritu, que también mora dentro de mí porque soy templo del Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo, yo no podía comunicarme con Dios porque dice la palabra, lo vamos a leer en Juan 4:24, que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, ¿sí? O sea que mientras que yo no tengo el Espíritu Santo,
Yo no me puedo comunicar con Dios porque trato de hacerlo con el alma. ¿Sí? Entonces, mientras el Espíritu Santo no mora dentro de mí, es imposible que yo tenga una comunicación con Dios. Por eso me vuelvo religioso. Me vuelvo religioso porque trato de adorar a Dios con el alma. Es técnicamente imposible. Entonces vamos a ver un momentico qué sucede. Veamos aquí cómo es mi condición cuando tengo el espíritu dormido. Si ustedes ven ahí, la parte espiritual está oscura. Entonces, cuando yo recibo el Espíritu Santo, mi espíritu recibe vida, recibo luz, ¿sí? Como les decía, es imposible que mientras yo no tenga el Espíritu Santo me pueda comunicar con Dios. Solo cuando recibo el Espíritu Santo soy nacido de nuevo, puedo tener comunión con Dios y soy hijo de Dios. Esto del nacimiento de nuevo, esto lo vamos a estudiar de pronto en unos 15 días, ¿sí? Entonces, cuando yo ya recibo el Espíritu Santo, entonces ahora el Espíritu Santo es quien le habla a mi espíritu de manera, los dos se comunican en espíritu, porque ahí sí se pueden comunicar. Romanos 8:14 nos enseña, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, mientras yo no reciba el Espíritu Santo, porque no puedo ser guiado, necesito el Espíritu Santo para poder ser guiado, ¿verdad? Perfecto. Hasta aquí vamos con este concepto. Vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña y vamos a analizar unas cosas y posteriormente, probablemente la otra sesión, vamos a terminar de analizar muy bien la parábola. Entonces, Mateo 13, del 24 al 30, está la parábola del trigo y la cizaña. Dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Acuérdese que siempre que hablamos de la siembra estamos hablando de el evangelio. Pero mientras dormían los trabajadores vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo, esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Entonces, vea, nuevamente vemos que se está hablando de la siembra del evangelio, esto ya lo hemos hablado, ya ahora entendimos, ahora sí vemos por qué la primera parábola que teníamos que entender era la parábola del sembrador, ¿sí? Y nuevamente aquí Jesús más adelante le explica a sus discípulos. Coge los discípulos, recuerden que Jesús estaba rodeado de mucha gente, de toda la multitud que estaba alrededor de él, pero él oyéndolo, pero él coge a sus discípulos aparte y les enseña y les explica, ¿cierto? Entonces decíamos que los seguidores eran los que oían, pero no practicaban, ¿verdad? Entonces solo se maravillan, ay, qué bonita esta prédica, no, qué bonita esta palabra, no, qué bonita, pero no pasa nada en sus vidas. Eso es la multitud. Pasaba lo mismo hace 2000 años y pasa lo mismo hoy con las personas que solo oyen y no hacen. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, hemos dicho que todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un trasfondo espiritual. Todo está relacionado con las cosas como suceden en el cielo, de manera que se pueden explicar como suceden en la tierra. Todo tiene relación con la vida espiritual que está dentro de nosotros. Y entonces yo decía, bueno, ¿y por qué Jesús no le explica sino a sus discípulos? ¿Por qué no le explica sino a unos cuando hay tanta gente? Yo decía, y si pudiera aprovechar y le explica a toda la gente, para que toda la gente entienda y se convierta. Resulta que Jesús no quiere revelarle los secretos a todos, porque hay una razón muy importante y es que antes de revelarte algo, Jesús quiere que lo sigas. Una vez empiezas a seguirlo, ahí sí te irá revelando las cosas, porque ya has mostrado
y has demostrado realmente que deseas y anhelas las cosas del reino. Pero antes no. Por eso él hablaba a todos y solo a los que le seguían les revelaba los secretos. Él quiere primero que tú lo sigas para revelarte los secretos. Porque es que algo que entendía es que Dios no quiere enriquecer el conocimiento intelectual de las personas. Dios no quiere darle respuestas a todos. Dios no quiere darle respuestas a quienes no valoran las respuestas. Y es que muchas personas quieren conocimiento. Y yo quiero saber, pero no quieren compromiso. Entonces, muchos quieren enriquecer su propia sabiduría y conocimiento. Yo conozco personas, mire, los fariseos se sabían las escrituras, pero no daban testimonio. Entonces, muchos quieren toda esa sabiduría, pero no quieren entregarle su vida a Dios. Y Dios no quiere sabios. Dios quiere hijos que entiendan y conozcan las cosas del reino, pero hijos, no sabios. Entonces, Cristo te dice, ven y sígueme. Y entonces a todos les dijo, ven y sígueme. Y algunos lo seguían y eran sus discípulos y otros simplemente iban ahí como para novelear a ver qué estaba sucediendo. ¿Cierto? Entonces, solo a los que lo siguieron, Él les mostraba las cosas que el Padre hizo. Les mostraba los secretos. Y esos secretos y esas cosas que, como lo hemos dicho, son mucho más altas en entendimiento, en sabiduría que nosotros, ¿verdad? Entonces hay que seguir a Jesucristo día y noche. Hay que meditar en su palabra día y noche. Ya lo hemos dicho, si no dedicamos tiempo a la palabra, si no tenemos contacto con la Biblia y con las Escrituras, no vamos a crecer espiritualmente. ¿Sí? Recuerden que les he dicho en las clases de inglés, si no vas a un curso intensivo de inglés, pues aprenderás a hablar inglés dentro de 5 o 10 años. O pasarán 5 y 10 años y escasamente eres capaz de entender un poquito, pero no eres capaz de hablar. Entonces, dependiendo del nivel de compromiso que nosotros tenemos, dependiendo del nivel de voy a la clase, salgo de la clase, estudio lo que aprendí en clase y lo tengo que practicar porque si no, no aprendo a hablar. Si no intento hablar, al principio será difícil, claro. Entonces yo tengo que estudiar la palabra, tengo que meditar la palabra y tengo que practicar la palabra. Porque si no, no crezco realmente. Si no, no crezco. Si no pongo en práctica lo que estudio, no voy a crecer, ¿cierto? Entonces, nos comportamos como el hijo que oyó la instrucción del padre, pero ¿qué hizo? No fue. Acuérdense, tenemos que hacer lo que aprendemos. Muchos quieren simplemente oír, ¿saben por qué? Porque quieren calmar esa necesidad espiritual que todos tenemos una necesidad espiritual, pero pocos quieren realmente entrar en el reino de los cielos. Muchos quieren calmar, porque mire, cuando una persona está alejada de Dios, siente esa necesidad de Dios, pero se acerca un poquito y calma un poquito esa sed y ya, con eso ya, no, más compromiso, no. Entonces calman un poquito la sed que tienen, pero son tibios, son personas tibias. Y ya sabemos lo que le pasa a las personas tibias, esto está en Apocalipsis. A los tibios los vomitaré. Entonces yo cuando le pregunto a alguien, ¿y tú cómo está tu temperatura con Dios? No, estoy caliente. ¿Seguro? Porque pues yo pienso que los apóstoles fueron calientes, o sea, los apóstoles tuvieron 10 y 9. El pastor de la iglesia probablemente tiene 8. Los que predican líderes y no, probablemente tienen 7. ¿Tú en qué categoría estás? De 6 para abajo. Entonces uno tiene que ponerse sobre la tierra y pensar realmente si estoy siendo tibio, ¿verdad? Veamos otros 3 conceptos antes de avanzar. El tercer concepto es que la palabra de Dios tiene poder. Quiero que nos llevemos estos 3 conceptos para que cuando analicemos al detalle la parábola que acabamos de leer podamos entender muchas cosas. Entonces, la palabra tiene poder. Leamos Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, aquí hay unas cosas importantísimas que yo cuando
cuando leía y estudiaba esto decía, no, Dios mío, es que de verdad que hay unos secretos muy importantes en tu palabra. Lo primero que dice es que la palabra es viva, tiene vida, es la que nos da vida al espíritu. Tiene todo el poder para renacer, ya lo vimos en todo este tiempo que hemos estudiado estas 3 sesiones anteriores. Tiene todo el poder para hacer crecer el reino de los cielos dentro de mí, hacer crecer mi espíritu, ¿verdad? Levantarlo de ese estado de adormecimiento en el que se encontraba, o en ese estado de muerte que se encontraba antes de entregarnos a Jesús, ¿verdad? Miremos Efesios 2, 4, 6, dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces, nos resucitó, nos dio vida junto con Cristo porque estábamos muertos. Nos resucitó. Cuando viene el Espíritu Santo y se une a nuestro espíritu, trae la resurrección de nuestro espíritu. Y dice que nos sentó, o sea, tiempo pasado. No que nos va a sentar, nos sentó, no que nos sentará. Fíjate, ¿sí? O sea que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ya resucitó. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Cuando recibimos el Espíritu Santo, nosotros ya resucitamos. ¿Ok? Lo segundo que quiero que entendamos que dice ahí es que la palabra es eficaz. O sea que la palabra cumple el propósito por el cual fue enviada. Producirá lo que tiene que producir. Acuérdese que es una semilla. Brota sola, tiene todo el poder. Entonces, la palabra es eficaz. Isaías 55:11. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. La palabra no queda vacía. O sea, la palabra entra por tu oído. Entonces, entre más escuches palabra, entre más la medites, entre más leas las escrituras, entre más tengas contacto, tu área espiritual recibe lo que la palabra venía a hacer en tu vida. Siguiente, dice que es más cortante que una espada de doble filo. Yo entendí aquí que no importa qué tan duro sea el corazón, porque a nosotros se nos ha endurecido el corazón a través del pecado, a través de estar lejos de Dios, se nos va endureciendo el corazón. No importa qué tan duro sea el corazón, la palabra penetra hasta lo más profundo. Una espada de doble filo es considerada como la espada más cortante. ¿Verdad? Y dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. O sea que en referencia puede cortar absolutamente todo. Y mire lo que dice al final, dice que parte el alma y el espíritu. Entonces, ahí decía, y aquí vamos a hacer una similitud de varias cosas que dice ahí muy importantes. Ahí dice que, primero dice que las coyunturas y los tuétanos. ¿Cierto? Entonces hace una referencia. Entonces, para poder entender un poco el alma y el espíritu, habla de las coyunturas y los tuétanos. Entonces, las coyunturas las podemos hacer similitud con el alma y los tuétanos con el espíritu. Entonces, las coyunturas, ¿qué son? Es la parte gruesa del hueso, la parte exterior. Aquí los médicos que me escuchen, pues me van a decir si digo mentiras o no digo mentiras. ¿Han comido huesos de pollito? Entonces, las coyunturas es como la parte que está afuera para unirse y el tuétano es la parte interior. Entonces nosotros mordemos los huesos hasta llegar al tuétano. Entonces tenemos que romper la parte exterior para poder tener acceso al tuétano, ¿verdad? Así son el alma y el espíritu. Nuestro espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. Entonces la palabra de Dios tiene que ser lo suficientemente afilada para penetrar y romper las coyunturas, para romper absolutamente todo lo que encuentre y lo que hay en el alma. Entonces, acuérdense que las coyunturas se comparan con el alma.
¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar al tuétano, hasta llegar al espíritu. ¿Sí? Entonces póngame atención un segundito. Mire, tiene que pasar toda nuestra alma. ¿Y eso qué significa? Tiene que derribar todos nuestros pensamientos. Todo lo que hemos puesto en nuestra mente, pensamientos de ciencia, pensamientos de lógica, porque le ponemos lógica a todo. Todo lo queremos con lógica. Cuestionamientos, incredulidad, tiene que traspasar, la palabra de Dios tiene que traspasar todo lo que tenemos en nuestros pensamientos, toda la incredulidad, toda la lógica, porque en el mundo aprendimos a vivir por lógica y aprendimos a vivir por muchísimas cosas. Tiene que derribar todas nuestras barreras mentales, derribar todas las fortalezas que hemos levantado, creencias, producto de lo vivido. Pilares que se han vuelto, cosas que se han vuelto pilares en nuestra vida, lo que están en el corazón. Acuérdense que en el alma están los pensamientos y está el corazón. El corazón es donde están los pilares de mi vida, sobre los que yo baso mi comportamiento. Y en la mente pues están los pensamientos, ¿verdad? Entonces tiene que traspasar todas las barreras y los pilares que yo he levantado. Por ejemplo, un pilar puede ser, no es que si yo no tomo venganza soy un tonto. Eso es un pilar. Eso es algo sobre lo que yo baso mi vida. No es que si yo diezmo le estoy regalando la plata al pastor. Es que si yo perdono me la vuelven a hacer. Es que mi estabilidad viene del dinero. Entonces tiene que romper todas esas barreras que se han vuelto pilares en mi vida. La palabra de Dios tiene que llegar y romper absolutamente eso. Y estoy en el alma todavía. Pasar por nuestras emociones y por nuestros sentimientos. Las personas que tienen odio o rencor o amargura o falta de perdón o duda, tiene que romper absolutamente todo eso. La palabra de Dios tiene que romper absolutamente todos los esquemas de nuestra vida para poderla recibir en el Espíritu. Y ahí sí llega a lo más profundo de mi ser, que son el tuétano, la parte interior del hueso, el tuétano, para hablarle a mi espíritu directamente. Entonces, los libros diferentes a la palabra de Dios, sí, pueden llegar hasta tus pensamientos, pueden llegar a tocar tus emociones, pero nunca llegan hasta el espíritu. Porque el único que puede penetrar hasta lo más profundo de tu ser es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo para llegar hasta lo más profundo y hablarle a tu espíritu. Importante, ¿no? Entonces puedes leer todos los textos que quieras, puedes leer toda la literatura, autores famosos, superación personal, éxito, filosofía de la vida, puedes leer absolutamente todo, pero únicamente cuando lees la palabra de Dios ocurre ese cambio interior real a nivel profundo, en lo más profundo de tu ser. De resto, estás tratando con tu alma, porque no llegan al espíritu. Porque el espíritu se comunica con el espíritu. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a tu espíritu, le da vida a tu espíritu. Es esa semilla que tiene toda la información, como habíamos dicho, la cadena del ADN. Tiene toda la información para hacer crecer el reino de los cielos dentro de ti. Y entonces ahora, como estás en unión con el Espíritu Santo, ahora ya puedes comunicarte con tu Creador. Ahora entiendes la palabra de Dios. Cuando lees la Biblia empiezas a entenderla. Ahora entiendes en tu espíritu primero lo que Dios te habla. Acuérdense, lo acabamos de ver y lo hemos leído varias veces. Mire, Dios es espíritu y es necesario que quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Lo leímos hace un momentico. Vamos a leer Primera de Corintios. ¿Qué nos enseña? Dice, Primera de Corintios 2, versículos 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado.
de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y miren que está en mayúscula y luego les voy a enseñar algo sobre esto. Que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Entonces, vea, si no tenemos el Espíritu Santo que le habla a nuestro espíritu, no entendemos las cosas espirituales. No las entendemos. Lo dice claramente ahí. Porque el Espíritu de Dios le habla a nuestro espíritu y ese ya es nuestro ser. Entonces, después de nuestro espíritu, que ya es nuestro ser, ahí sí entendemos a través del alma. Viene la revelación. Entonces vamos a hacer un análisis técnico del proceso que sucede y aquí voy a ahorita apagar las luces un momentico porque tengo unas cosas que quiero hacer. Entonces lo primero que quiero que recuerden es esto. Yo estoy muerto espiritualmente, estoy dormido espiritualmente, estoy en tinieblas, no hay luz en mi espíritu. Sin el Espíritu Santo no hay luz dentro de mí, ¿verdad? Pero cuando yo recibo el Espíritu Santo, entonces recibo la luz dentro de mí. Entre tanto, yo estoy en las tinieblas. Y aquí hay algo que quiero que entiendas que es muy importante. Aquí no se trata de si yo soy buena persona, si yo soy buena gente. Ahora lo vamos a ver gráficamente, que es lo que quiero mostrarles. Pero si yo no tengo el Espíritu de Dios, yo les pregunto, ¿eres luz? Vimos ahorita el Espíritu. No soy luz, no soy luz, yo no soy luz. Y si no soy luz, ¿qué soy? Oscuridad. Sin importar lo buena gente que sea, estoy actualmente, si no tengo el Espíritu Santo, en el reino de las tinieblas. Sea buena gente, sea la persona más amable, sea la persona que no rompe un plato, no importa. Si no tengo el Espíritu Santo dentro de mí, estoy en el reino de las tinieblas. Perdón, es más abajo aquí. Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si no tengo a Jesús dentro de mí con el Espíritu Santo, no tengo luz. Y vamos a hacer el ejercicio que quiero mostrarles en un momentico. Entonces, vea, vamos a tratar de hacer este ejercicio. Aquí tengo, me da risa porque me acuerdo cuando estaba haciendo esto. Aquí tengo dos personas, ¿verdad? Las personas tienen un cuerpo y tienen un alma. Lamentablemente, nosotros como personas, entonces tenemos crítica, tenemos rebeldía, tenemos idolatría, tenemos amargura, odio, resentimiento, tristeza, tenemos malos deseos, tenemos heridas, tenemos explosividad y en general tenemos pecado. Tengo aquí dos personas, ¿verdad? Como tú y como yo. Digamos que medianamente buenas personas, pero estamos llenos de esto. Estamos llenos de esto y aún hoy en día seguimos pecando, nos esforzamos por no pecar, pero hoy en día seguimos pecando. Entonces vamos a hacer un ejercicio que es el siguiente. Voy a apagar las luces aquí y ustedes me van a decir, efectivamente, estas dos personas son luz o son oscuridad. Obviamente son oscuridad, ¿verdad? Obviamente son oscuridad estas dos personas. Pero veamos qué sucede cuando yo hago la oración de entrega y recibo el Espíritu Santo. Cuando yo recibo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo entra dentro de mí, ¿qué sucede? Ahora soy un hijo de Dios porque soy luz. Soy luz en ese momento.
Ahora ya soy un hijo de Dios. Tengo el Espíritu Santo por dentro. Aun cuando en mi exterior sigo teniendo todas estas cosas malas, yo ya tengo el Espíritu Santo dentro de mí, ¿verdad? Entonces fíjate que por fuera las dos personas se pueden ver iguales. Por fuera esta persona acaba de hacer la oración de entrega y esta no quiso hacerla. Por fuera parece lo mismo, pero esta persona ya ha sido trasladada del reino de las tinieblas, se me cayó el pecado, ahora les voy a mostrar por qué quería esto, ya ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y entonces ahora, ¿qué pasa? A medida que esta luz se mantiene dentro de mi ser, a medida que esta luz empieza a tocar mi espíritu, y empieza a transformar mi alma, yo empiezo a dejar los malos deseos, empiezo a sanar mi corazón, empiezo a dejar mis heridas, quito la explosividad de mi vida, me voy despojando de la amargura, del odio, del resentimiento que había en mi vida, quito la tristeza de mi vida, me voy quitando cositas como la crítica, la rebeldía, la idolatría, la voy quitando, ¿cierto? Y al final tengo que ir tratando de eliminar todo pecado. ¿Y entonces qué pasa ahora? Pues ahora brillo más. Entre más luz hay dentro de mi ser, más brillo. Y ahí es cuando se empieza a notar en mi vida. Ahí es cuando se empieza a ver el cambio en el exterior. Porque antes, cuando tengo todo esto, me tapa la luz y no se ve el cambio mío en el exterior. Pero ojo, no se ve el cambio mío en el exterior, pero yo ya tengo la luz. Yo ya fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Sí? Entonces, volvamos a verlo, fíjense. Estaba en las tinieblas y recibí el Espíritu Santo. Miren cómo ahora soy luz, porque hay luz dentro de mí. Estoy unido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo alumbra mi vida. Si vemos la diferencia y la importancia de nacer de nuevo, si yo no tengo el Espíritu Santo dentro de mí, no he nacido de nuevo. Soy oscuridad. Por más bonachón, buena gente, no se trata de mi comportamiento. Si yo no tengo la luz dentro de mí, sigo en el reino de las tinieblas. Por eso es tan importante hacer la oración de entrega, hacer el bautizo en agua para el arrepentimiento de corazón y hacer la oración de entrega para recibir el Espíritu Santo. Entonces hoy es importante y quiero que al final nos determinemos para recibir el Espíritu Santo. Los que no han hecho la oración, los que no han recibido el Espíritu Santo, no importa lo buena gente y los no pecadores que se sientan, tienen que recibir el Espíritu Santo para confirmar y recibir esa luz. Y una vez yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, esto lo vimos hace ya unas sesiones, recibo las manifestaciones de los 7 espíritus o las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. 7 manifestaciones del Espíritu Santo en mi vida, porque esa lámpara que yo les mostré ahorita como una lámpara única, tiene 7 manifestaciones. La palabra dice que son 7 espíritus. La primera de ellas, tengo comunión. Entonces, ahora acuérdense que estoy unido al Espíritu Santo, entonces tengo comunión con Dios. Y aquí el segundo ejemplo. Piensen que este es el Señor. Y entonces ahora Dios le pone el Espíritu Santo adentro. Se comunica con Dios a través del radiecito este. Si no se comunica a través de este radio, no podemos hablar con Dios porque Dios es espíritu. Entonces ahora tengo el Espíritu Santo dentro de mí, tengo el Espíritu de Jehová, que lo pueden ver ustedes ahí en el centro, el Espíritu de Jehová. Entonces ahora sí puedo comunicarme con Dios directamente, porque Dios está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra, y el Espíritu Santo está en la tierra.
Y Dios mandó el Espíritu Santo cuando Jesús subió al cielo. Dios mandó el Espíritu Santo ¿para qué? Para que pudiera morar dentro de nosotros y poderse comunicar con Él. Porque si no, ¿cómo hacemos para comunicarnos con Él? Entonces, primero, tenemos comunión. Cuando yo recibo el Espíritu Santo empiezan a tener estas 7 manifestaciones. Entonces, lo primero es que tengo comunión. Lo segundo, decía, tengo conocimiento, espíritu de conocimiento. Entonces empiezo a conocer las cosas de Dios. Empiezo a conocer personalmente los secretos, no por lo que otro me cuenta. Empiezo a conocerlo personalmente. Empiezo a tener inteligencia, tercer espíritu o revelación, inteligencia divina para entender esas cosas espirituales que leímos ahorita, porque hay que discernirlas espiritualmente. Entonces, ahora sí puedo entender cosas. Cuando leo la palabra, entiendo cuando dice en Efesios 6:12, que dice lo siguiente, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces empiezo a entender a qué hace referencia esta palabra. Yo ya no tengo lucha contra las personas, dice ahí. No tengo lucha contra carne y sangre. Mi lucha no es contra la persona que está enfrente mío con la cual estoy discutiendo. Mi lucha es contra entidades espirituales que están en las regiones celestes. Entonces, cuando yo recibo el Espíritu Santo, empiezo a entender estas cosas que antes me parecían locura y decían, no, está loco. Por eso las personas que no han recibido el Espíritu Santo, uno les habla y lo miran, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loco, Lucas? Porque no entienden, porque no tienen el Espíritu, porque no tienen la sabiduría divina, porque no tienen el conocimiento, porque no tienen la inteligencia que viene de Dios, la inteligencia que el Espíritu Santo le da a mi espíritu para que luego de mi espíritu pueda pasar a mi alma, a mi mente y yo la pueda entender. Cuarta revelación, el espíritu de consejo. El espíritu de consejo para saber qué debo hacer. Somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos el discernimiento para distinguir en dónde me debo meter y dónde no me debo meter. Es esa sensación cuando no, esto no es de Dios, o cuando sentimos que esto es de Dios. Quinto, poder de Dios para traer libertad, para sanar, para traer libertad, echar fuera demonios, traer sanidad. Tenemos autoridad espiritual para decretar cosas espirituales y traer la bendición a nuestra vida. Sexto, tenemos el temor de Dios. Esto ya lo vimos, estoy repasando únicamente. Tenemos ese temor de Dios, empieza a ver esa necesidad de no pecar. Ahora no quiero pecar, yo me siento con el Espíritu Santo y entonces no quiero hacer cosas malas que alejen a Dios, porque estoy acompañado con el Espíritu Santo, no quiero fallarle a Dios. Tengo temor de Dios. El problema de nuestra sociedad es que no tienen temor de Dios, no les importa hacer lo malo porque no temen a Dios. Y por último, tengo sabiduría divina. La sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez y prudencia y acierto. Entonces, entre más conocimiento tengo, entre más sabiduría tengo, entre más comunión tengo, todas estas, entre más contacto con la palabra tengo, todas estas lámparas empiezan a alumbrar dentro de mí y empiezan a transferirle a mi espíritu toda esa información. Y entonces yo, que soy estas 3 cosas, ya teniendo todo eso en mi espíritu, lo puedo entender en mi alma, con mi mente. Por eso siento paz. Porque mi espíritu le trae paz a mi alma. Y por eso mi alma está en paz. Entonces, ¿cómo era antes? Sin el Espíritu Santo trataba de comunicarme como si esto estaba dormido, con el alma, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, pero nunca técnicamente íbamos a poder comunicarnos con el Espíritu Santo, porque se requiere a través del Espíritu. Jesús no es una religión, quiero que te metas eso en la cabeza. Jesús es una relación. Jesús es Dios hecho hombre, quien vino a la tierra para que lo conociéramos, para que aprendiéramos de él. No sé si recuerdan el ejemplo que les puse de la pecera hace como 3 o 4, que Dios estaba fuera de la pecera y veía los peces y se hizo pez para que los peces le entendieran. No importa en qué religión estás,
Lo que tienes que hacer es seguir a Jesús. Tienes que tener contacto con la Biblia. ¿Por qué con la Biblia? Porque es que la Biblia es la que tiene la palabra de Dios. Lo acabamos de ver, puedes leer 50,000 libros, pero si no lees la palabra de Dios, no tienes contacto con la semilla, no ayuda a crecer el reino espiritual dentro de ti. La palabra de Dios te lleva a conocer a Jesús, la palabra de Dios te lleva a crecer espiritualmente. Todos los otros libros se te quedan en el alma. La palabra de Dios te crece espiritualmente. La luz dentro de ti se aviva y transfiere información a tu espíritu. La palabra de Dios es ese aceite que mantiene tu lámpara encendida, la comunión. De lo contrario, la luz se vuelve a hacer pequeñita. Y con una luz pequeñita, ¿cómo van ustedes con una linterna que se le está acabando las baterías en la calle? O ya ahora hoy en día no usamos linternas, todos tenemos celular con esta, pero cuando uno iba a la finca que tenía la linterna y la luz y se ponía así, uno ya no veía el camino. Entonces, cuando la luz interior mía se empieza a apagar porque no tengo oración, no leo la palabra, se empieza a apagar, no alumbra mi camino, porque dice que la palabra es lumbrera a mis pies, es la lumbrera de mi camino. Entonces yo necesito tener contacto. Si yo no me alejo del pecado, es como si le echara agua a la lámpara. Tengo que mantenerme en santidad, buscar la santidad porque Dios es santo. Y por último, ábrele las puertas a Jesús. Vuelvo y te repito, Jesús no es una religión, Jesús es una relación. Jesús es una relación. Entonces necesitas abrirle las puertas de tu corazón a Jesús. Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué pasa? Entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a tu puerta hoy para que lo recibas en tu corazón. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, probablemente has escuchado estas cosas muchas veces, pero realmente no has abierto las puertas de tu corazón, realmente no te has rendido a Jesús. Estás en medio de una religión, sin importar la que sea, vuelvo y digo, cuando yo hablo de cristianos, hablo de seguidores de Cristo, no de una religión cristiana. Independientemente de la religión donde estés, tú tienes que seguir a Jesús. Y dice que entraré y cenaré con él. Déjalo entrar hoy, tienes que dejarlo entrar para que cene contigo, porque nunca más serás igual en tu vida. Te lo puedo garantizar. Tu vida cambiará para siempre. Yo hace 10 años le entregué y me rendí a Jesús y nunca pensé la relación que podría tener con él. Es una relación que te puedo decir hoy en día que es más real que la conexión que estamos teniendo por internet. Yo sé, hablo con él, me habla a través de su palabra, le pregunto cosas y me las contesta. Dirás, Julio se enloqueció ahora sí. Me enamoré de Jesús, vivo feliz haciendo las cosas de Dios, no son una carga para mí. Puedo pasar horas y me deleito en las cosas de Dios. Si no estás así, es porque te falta crecer en tu área espiritual o probablemente no has nacido de nuevo, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces tienes que abrirle la puerta hoy a Jesús. Dile a Jesús que entre en tu vida. Y vamos a declararlo porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjate, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, vamos a orar, vamos a reflexionar sobre lo que acabamos de estudiar. Vamos a decirle que hoy te quieres asegurar de ser luz. Hoy, de verdad, si nunca has hecho esta oración, te invito a que la hagas hoy. Ábrele la puerta a Jesús, recibe el Espíritu Santo, porque ya viste que si no lo recibes no eres luz.
y confiesa con tu boca delante del reino que recibes a Jesucristo. Recuerda que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No permitas hoy que cosas como, no, Dios conoce mi corazón. Debes confesar con tu boca para que todo el reino espiritual escuche tu declaración. Pues te invito a que hagamos la oración de entrega y le digas, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que te hiciste hombre, que viniste a la tierra y moriste en la cruz por mis pecados. Creo que Dios te levantó de los muertos, que te hizo el Salvador del mundo. Yo hoy delante tuyo, Jesús, confieso que soy un pecador. Repite, confieso que soy un pecador. Te pido que me perdones y que me limpies de todos mis pecados. Acepto tu perdón. Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, Jesús, hoy. Bautízame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por entrar en mi vida. Ayúdame a vivir para ti, Espíritu Santo. Gracias por esa semilla que recibo hoy en mi corazón. Con tu poder hazla crecer dentro de mí. Espíritu Santo, yo hoy te pido que seas esa luz, que alumbres mi ser y que traigas vida a cada uno de mis días. Vea, hermanos, es muy importante nacer de nuevo. Y es importante que las personas que amamos, que queremos, también entreguen la vida a Jesús y reciban al Espíritu Santo. De lo contrario, podrán ser buenas personas, pero estarán en las tinieblas. Les voy a dejar un video que me impactó mucho. Dios los bendiga, nos vemos en 8 días. Ella es Miyoko Shida. Tiene 52 años. Y lo que vas a ver a continuación es una metáfora de tu vida y de mi vida. Miyoko nos va a dar una lección de centramiento, de hallar nuestro centro. Cuando intentamos reconstruirnos después de alguna pérdida, de un quiebre, cuando todo se vino abajo, solo podemos recurrir a la fortaleza del espíritu. ¿Cuánto pesa una pluma? ¿Cuánto pesa una pluma? Así es el espíritu. Después de que las partes de nuestros sueños han quedado perdidas, cuando nosotros mismos cuestionamos nuestra vida, cuando juzgamos que no podríamos tener de nuevo una esperanza, al conectarnos con espíritu, todas las partes de nuestra historia, de nuestro ser, tienen una nueva oportunidad en un delicado equilibrio, en una concentración, con suficiente tiempo, con calma interior. Podemos recoger las piezas rotas de nuestros sueños. Podemos comenzar a ver quiénes somos realmente en el corazón. Y podemos darnos cuenta cómo
aparecen las personas correctas que encajan perfectamente en nuestros sueños, en nuestra vida, que coinciden con nuestros talentos, con nuestros dones. Y así, en un delicado equilibrio, conjugando el tiempo y la voluntad, una a una, las piezas de nuestra vida empiezan a tomar forma. Entre tanto, mucha gente se pregunta si seremos capaces de lograrlo, si tiene sentido adelantarse al sol para dar gracias. Y nosotros solo sabemos que cuando conectamos con nuestra fuente de amor, todo aquello que quedó postergado, todo aquello que quedó olvidado, empieza a retornar a nosotros. Proyectos, ideales, talentos, capacidades. Demanda de nosotros serenidad, haber perdonado, habernos reconciliado. Nada es sencillo, pero si tienes la suficiente voluntad, nada es imposible. No para ti, que una a una comienzas a tomar las piezas de tu vida y a darles un orden en torno a espíritu. Y así por el camino nos encontramos a personas quizás cuya voluntad había menguado, cuyo espíritu había sido quebrantado. Y esas personas son espejos para darnos cuenta que todo nos rodea, que todo nos influye, que somos una perfecta sincronía con el universo y que cuando asumimos la responsabilidad de nuestra propia energía y cuando levantamos con dignidad nuestro rostro, que cuando somos capaces de creer en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestra esencia, en nuestra alma que es capaz de sobreponerse a nuestras caídas, a todo aquello que quedó atrás, a todo aquello que dolió. Con tiempo, cada pieza comienza a tomar su lugar. Y las partes nuestras, aquello que estaba caído ahora es una elevación de nuestro espíritu. Es el triunfo de nuestra alma. Es la grandeza de nuestros seres poder levantarnos, levantar nuestra mirada y contemplar cómo todo nuestro ser entra en una armonía, en una fluidez, y comprendemos que la vida todavía tiene mucho por ofrecernos y solicitar de nosotros, y sin embargo ya nuestro enfoque no está en nuestras heridas, ni siquiera en nuestras cicatrices, solo en espíritu, solo en aquello que le da equilibrio, sentido, significado. Ese equilibrio espiritual, esa conexión con lo místico, con lo intangible, con lo invisible. Eso a partir de lo cual podemos nosotros experimentar esa armonía del ser. Nuestros 4 imperios, mental, emocional, salud y espiritual, en una perfecta sincronía, en una perfecta fluidez. Y aquellos que no dábamos fe de que podrías lograrlo, aquellos que pensábamos que no podrías tener esperanza, quedamos atónitos al ver que una pieza fundamental llamada tu propósito de vida era necesaria, única, para poder sostener tu resurgimiento, tu esperanza, tu nueva vida. Cuando todo se encuentra en perfecto equilibrio con tu propósito, debes saber que lo mejor de la vida está por venir. Ella tiene 52 años. Ella ha retomado las piezas de sus sueños perdidos. Ella levanta su rostro. Ella mira con dignidad
Hemos cerrado un ciclo, nos hemos levantado. El dolor ya no nos pertenece. Y sin embargo, la cosa más bella es considerar esto. ¿Cuánto pesa una pluma? Porque nada de esto hubiese sido posible sin la fuerza de nuestro espíritu, sin aquello que es esencial. ¿Retiras a espíritu? Y todo carece de sentido y de significado. Esta es tu historia. Esta es mi historia. Adelante. Aún tenemos tiempo.